La intensidad del sentimiento artístico de toda cultura se refleja en el modo en que están hechos los objetos de uso común. El mismo sentido estético que encontramos en la escritura egipcia, podemos hallarlo también en los muebles, en las vasijas, en las joyas, en las mesas de juego y en gran cantidad de objetos de lujo enterrados en las tumbas. Estos objetos eran de piedra dura, de marfil, de vidrio y de otros materiales trabajados con gran paciencia por hábiles artesanos que conocían muchas técnicas de elaboración. Los modelos son graciosos, delicados y permanecieron inmutables durante muchos siglos. Además de estas artes menores, se perfeccionaron también la pintura, la escultura y la arquitectura. Las inscripciones que corren a lo largo de los muros calcáreos de las tumbas del Imperio Antiguo explican con frecuencia el significado de las innumerables hileras de pinturas en ligero relieve, acentuado por el color, y estas también ellas iluminadas. Los temas de estas pinturas, en especial en las tumbas, están sacados de la vida cotidiana. Están abundantemente representados los campesinos que roturan los campos, los nobles que van de caza o de pesca, rebaños de animales, vasijas llenas de alimentos. Los festines se describen con vivaces escenas. Para un espectador moderno, el fascinante panorama de las actividades y el espíritu artístico de las representaciones constituye una vívida introducción a la cultura egipcia de hace unos 5.000 años. Aparecen también escenas cómicas e incluso bromas, pero la finalidad de estos trabajos era una mezcla de magia y religión. Las representaciones en la estancia funeraria daban al muerto la visión de la vida terrena y le permitían llevarse consigo al más allá los hermosos objetos de este mundo. Esta cuestión es muy interesante y muy pocas veces comprendida. El objetivo de todo esto, el motivo por el cual el muerto se rodea de escenas de la vida cotidiana, de fragmentos ¿Qué hace cómicos, falta en la otra vida? bromas, inclusive conjuros, y sobre todo tipo de objetos, inclusive comida, ¿no? Es decir, se rodea de comida, de botellas y vasijas cargadas de cereal, de vino, de leche, ¿no? E inclusive en muchas de estas tumbas los muertos son enterrados pues, con sus familiares, o con sus sirvientes, que no preguntéis cómo llegan hasta ahí, ¿no? Voluntariamente, No, pregunto. sí. ¿Por qué? Porque para el egipcio el más allá es otro mundo al que tú vas en las mismas condiciones en las que has partido. Y por tanto, en ese viaje al más allá es importante pues, ir con todos los pertrechos que corresponden a tu vida terrenal. Porque esos pertrechos, igual que tú, tienen una parte espiritual. Las cosas se componen de lo material y de lo que nosotros hoy llamaríamos lo espiritual. Para un egipcio esto no es así, ¿eh? Si un egipcio no es dualista ni muchísimo menos, ¿vale? Para el egipcio es tan real lo que nosotros llamamos espiritual como lo material, ¿vale? Lo que ocurre que él cree que las cosas están compuestas, digamos, de distintos elementos. Y uno de los elementos de la cosa, de cualquier cosa, además de la materia que nosotros tocamos en este mundo, además de esa materia, pues tiene otros componentes, como por ejemplo la sombra. La sombra es algo absolutamente unido a las cosas y a los seres humanos, ¿no? Y las cosas también tienen una parte no material, pero real, que nosotros llamamos espiritual, ¿no? ¿Qué es lo que comen los muertos de los alimentos que depositan en la tumba? ¿No? Es decir, la parte material se corrompe, pero la otra parte sigue, digamos, teniendo su utilidad, en este caso, del muerto, ¿no?
Por tanto, para el muerto es muy importante rodearse de todas esas cosas porque esa parte no material, no tangible de las cosas son las que les va a acompañar en el otro mundo, en la otra vida a la que va a ir. ¿Vale? Y por eso, además, se rodea no solamente de cosas como comida, ropas, carruajes, una lira ahí en alguna tumba, ¿no? Hay instrumentos musicales, eh, cosas muy locas, ¿no? Animales de compañía, el perro, es decir, se va con todo el otro lado, con todo lo que aprecia. Todo lo que él le tiene apego en esta vida, pues él quiere llevárselo a la otra, ¿no? Y como además en la otra él quiere tener una buena vida, como decimos nosotros, vamos a pasar a mejor vida, ¿no? Él también quiere pasar a mejor vida. Él se rodea de cosas que en su concepción mágica tienen el don de la creación, como por ejemplo la pintura. Una buena representación naturalista de animales, de pájaros, de lotos, del río, tal, no es solamente algo estético para ver. Es algo que como la palabra, como nuestro evangelio dice, ¿no? Y en el principio fue el verbo, para los egipcios también. La creación por la palabra, sí, nombrar y crear en el mismo acto, esa es una concepción egipcia de primera hora. Pero no solamente nombrar y crear, hay un espíritu mágico detrás de las imágenes que hace que se perciba, se sienta que detrás de la imagen o dentro de la imagen, o que la imagen en sí no es un mero muñeco. La imagen no es una mera representación, es el Dios mismo. Cuando un egipcio, igual que cuando un mesopotámico pone una estatua de su Dios, es su Dios el que está ahí. ¿Vale? Y la casa y el templo no es el lugar al que los siervos van a rezar, es la casa del Dios, con el Dios que está dentro, ¿no? Y cuando los siervos llevaban en la Mesopotamia, ¿recordáis? Hacían las procesiones llevando las figuras de unos dioses a los templos de los otros dioses, no era una procesión en el sentido que le damos nosotros a una procesión de Semana Santa. Físicamente, los dioses iban a visitarse unos a otros. Iban a pasar el fin de semana, ¿no? O a echar la tarde a charlar unos dioses con otros, pero claro, como no se pueden mover porque están en una estatua, pues entonces lo cargaban los fieles y lo llevaban de un templo a otro, ¿no? Es decir, pero es el Dios mismo, es decir, la estatua es lo que los hindúes llamarían un avatar. Es la encarnación física, material, del Dios en nuestro mundo. Y esa misma creencia de esa espiritualidad de las cosas, o ese aspecto espiritual de las cosas, o no material, digamos, ellos lo extienden pues, a la pintura, a la escultura, a la comida, al ajuar, a todo eso. Por eso el muerto cuando se muere, él dice, oye, yo cuando me muera quiero que me rodeéis de todas las cosas estas bellas porque me las quiero llevar. Me las quiero llevar conmigo y me quiero llevar conmigo, pues la parte espiritual, la que me voy a poder llevar, porque la otra va a perecer por corrupción. De ahí también la obsesión de los egipcios por mantener incorruptos los cuerpos y las cosas todo el tiempo que se pudiera. ¿Vale? Porque cuando el cuerpo muere, se rompe el vínculo con la parte espiritual. ¿Os dais cuenta por qué no hay dualismo? Sí. Las dos cosas van unidas. Si fuera una mentalidad dualista, la parte espiritual podría vivir independientemente de la material. Para un egipcio no. Para un egipcio, si el cuerpo muere, si el cuerpo se destruye, se rompe el vínculo con lo espiritual y lo espiritual pues también se diluye,
¿no? De ahí la importancia para ellos de la momificación, del cuidado del cuerpo, ¿no? Para garantizar la pervivencia ¿de qué? ¿Del cuerpo? No, el cuerpo está muerto. La pervivencia del aspecto espiritual, del aspecto no material del cuerpo. Es que usar la palabra espiritual es confuso porque para ellos, insisto, lo espiritual no es algo separado del cuerpo, forma parte del cuerpo. Es una de las tantas, de los 7, 8, 10 atributos que tiene el cuerpo, ¿vale? Luego lo veremos. Luis, continúa tú la lectura. Las estatuas, ¿sí? Estábamos en las inscripciones. No, a ver, no, perdón. Las estatuas. Las estatuas. Las estatuas que representan al muerto son verdaderas esculturas. Como se creía que estas figuras contenían parte del alma del difunto y en efecto se las disponía de tal manera que pudieran recibir los alimentos y las bebidas que se les ofrecían, los escultores solían trabajar sobre piedras duras y perdurables, aunque también algunas veces trabajaban en madera, que era más fácil de esculpir. El rostro de la persona se pintaba de forma realista, aunque en general la intención era representar al muerto en una pose estática que debía reflejar un sentimiento de eterna serenidad. Algunas de las mejores esculturas egipcias se realizaron muy pronto, antes de que la sociedad hubiera fijado los cánones del rígido convencionalismo que dominó todo el arte egipcio de épocas posteriores. Los escultores egipcios estaban, en conjunto, muy interesados por el mundo material y la realidad, mucho más de los que jamás había estado los sumerios. Lee por favor la nota 1. Las estatuas de Piezarra que representan a Micerino y su reina de la lámina 4 se encontraron en el Valle de los Reyes. Micerino, así llamado en griego, en egipcio Menkaure, construyó la última y más pequeña de las grandes pirámides. Esta escultura, que carece de acabado final, muestra el alto grado de perfección alcanzado por los primeros artistas egipcios en la representación de una intensa calma y fijeza. Es interesante también en ella la representación de sentimientos auténticos. Detente un momentito, por favor. Vamos a ver esta imagen de Miquerinos. Fijaos que estamos... Estamos ante una... Fijaros la expresión de los rostros, la absoluta perfección que tiene el trabajo de escultura. Estamos ante una estatua muy antigua, muy primitiva, pero que sin embargo goza de gran perfección. La cuestión es que el arte egipcio no superó en lo sucesivo este tipo de perfección artística, y los autores lo atribuyen a la fijación del canon. En época clásica, el arte egipcio alcanzó unas formas que a partir de entonces se impusieron porque su elemento simbólico era mucho más importante para ellos que el elemento representativo. Y su técnica, digamos, no es que quede estancada, es que no requiere nada nuevo, porque lo que debe expresarse es exactamente esto, sea este faraón o sea cualquiera. Siempre debe expresarse según los mismos cánones. Y puesto que el canon está fijado, ya a partir de ahí, pues bueno, pues no tiene mayor sentido en este tipo de trabajo, como es la escultura o la pintura, no tiene mayor sentido desarrollos posteriores. Sin embargo, sí lo vimos en la joyería. Si vimos el nivel de sutileza que el arte egipcio era capaz de alcanzar cuando no estaba constreñido por el canon, ¿no? En el caso de la escultura, pues bueno, pues no es así, ¿no? Continúa, por favor. Sin embargo, las exigencias del convencionalismo limitaban sus experimentos. Incluso en las mejores obras, la concepción muy primitiva en la que se inspiraron
es un indicio de la limitada capacidad de análisis de la civilización egipcia de entonces. Los cuerpos están representados rígidamente, en pie o sentados, y tienen formas cúbicas. En los relieves, el sentido de la composición es muy limitado y los cuerpos humanos presentan una torsión muy poco natural. La parte inferior del cuerpo está vista de perfil, mientras que el torso aparece de frente, con la cabeza también de perfil. Gracias, Luis. Continúa la lectura Loles, si le apetece. Nuestro conocimiento de las casas y los palacios del Imperio Antiguo es sumamente limitado, porque estaban construidos con ladrillo de barro. Las moradas de los muertos, en cambio, son muy distintas, en especial desde que empezaron a hacerse de piedra, y proporcionaban abundante información sobre la arquitectura y las otras artes. En el Neolítico, los muertos eran enterrados en fosas alineadas, envueltos en esteras y con sus objetos más valiosos al lado. Después empezaron a usar las cámaras mortuorias hechas de ladrillos y coronadas por mastabas, que son unas superestructuras parecidas a un banco, que servían para proteger los alimentos destinados al muerto y que posteriormente se emplearon como templos para su culto. Partiendo de la mastaba se desarrollaron, al parecer, las más importantes construcciones de piedra, material reservado para las tumbas y los templos. La conservación de los cadáveres, en especial los de los reyes, era un asunto de fundamental importancia. Y en el Imperio Antiguo, las tumbas reales se convirtieron en algo increíblemente complicado. Fíjate una cosa, Loles, nos dice, la conservación de los cadáveres era muy importante, ¿vale? Pero en especial la de los reyes. Este era un asunto de la mayor importancia política. ¿Por qué? Porque porque la parte espiritual del faraón es la de Osiris y Horus. Pero la parte espiritual de los seres humanos es la que ellos reciben por delegación del faraón. La conservación, digamos que de alguna manera, la parte espiritual de todos los seres humanos está vinculada a través del faraón con los dioses. De ahí el faraón es el enlace. Claro. Vale. Hay que reconocer que el cuento está muy bien contado, ¿no? Sí, hay que reconocer que los sacerdotes egipcios supieron contar la película muy bien, ¿no? Como para que todo el mundo perdiera el sueño por proteger al faraón, ¿no? Porque de alguna manera la protección del faraón era la protección tuya también, ¿no? Claro. Continúa, Loles. Ya durante la tercera dinastía, el rey Zoser, hacia el 2700 a.C., hizo construir en el límite del desierto, cerca de la capital, Menfis, una pirámide escalonada de 60 metros de alto, de pequeñas piedras cuadradas, obra del famoso arquitecto Imhotep. Junto a este gran monumento se construyó un majestuoso patio decorado con columnas de piedra, en forma de haces de cañas y otros edificios secundarios, entre ellos un templo funerario para la perenne adoración del difunto rey. Gracias, Loles. Pepa, continúa tú, por favor. Pepa Biosca. Vale. En el espacio de 75 años, los reyes de la cuarta dinastía llegaron a la construcción de las famosas pirámides de Gizeh, unas millas al norte de la pirámide escalonada de Zoser, construidas con enormes bloques de piedra revestidos con una capa externa de lisa caliza. El más colosal de estos monumentos, la pirámide de Keops, hacia 2600 antes de nuestra era, está hecha con unos 6 millones de toneladas de piedra y tiene una altura de unos 146 metros. El plano rocoso en el que se apoya la pirámide presenta variaciones de nivel no superiores a 1,5 centímetros. La pirámide está casi perfectamente orientada según los puntos cardinales. Detente un momentito, Pepa. El otro día Carlos nos contaba el secreto de la nivelación egipcia, ¿no? Fíjate, el historiador nos dice, el plano rocoso en el que se apoya la pirámide presenta variaciones de nivel no superiores a 1,5 centímetros. Eso hoy es un alarde de ejecución en obra. Hoy, ¿no? Tendríamos que recurrir a una nivelación muy fina
para conseguir, ¿no? Carlos, corrígeme si me equivoco, no quiero menospreciar tus trabajos de construcción, ¿no? Pero creo que 1,5 centímetros, en fin, es una cosa seria, ¿no? Son distancias enormes. Claro. La base es muy grande. La base es muy grande. Y nos contaba Carlos la semana pasada que esta precisión extraordinaria la conseguían inundando la cimentación y utilizando el plano de la lámina de agua como nivel absolutamente perfecto para la nivelación de esa primera hilada de piedra a partir de la cual comienza todo lo demás. Para que os hagáis una idea, una pirámide de 146 metros de altura es equivalente a un edificio de 50 plantas. No sé si somos conscientes de las dimensiones, del cacharro. Sí, 50 plantas. Yo no sé si en España hay algún edificio de esas dimensiones. Uno habrá. Quizás alguno en Madrid, ¿no? En las Torres de Madrid. Las Torres de Madrid o cosas así, ¿no? 50 plantas de altura, ¿eh? Es una cosa desorbitada, ¿no? Por donde se mide. Adelante, Pepa. Las piedras fueron devastadas cuidadosamente para su perfecto ajuste. La construcción de esta pirámide con su templo en el valle, la calzada y el templo funerario propiamente dicho, que forman un conjunto unitario, debió exigir miles de hombres, años de trabajo, el uso de gabarras, rastras, palancas y rodillos. La característica esencial de la arquitectura egipcia fue siempre lo imponente, pero faltaban normalmente las demás cualidades de la síntesis arquitectónica, como el acabado de los detalles o también un honrado trabajo artesano, como por ejemplo la construcción de cimientos sólidos. Yo desconozco el criterio con el que se ha escrito este último párrafo, ¿no? Digamos, que falte la construcción de cimientos sólidos. Bueno, ya vimos los problemas del faraón, del hijo de Jupi, cuando se le cayeron 3 pirámides, ¿no? Ya vimos que tenía sus dificultades. Pero vamos, en general, la solidez de estas edificaciones es notable. Y en lo que refiere a la calidad y al esmero en los acabados, cualquiera de vosotras que haya ido al templo de Luxor, no puede menos que uno quedarse fascinado, ¿no? Yo con mi ojo chabacano de ejecutor, así, ejecutor en sentido sicario de obras, yo iba a ver el fallo. Yo estaba allí buscando el fallo. A ver dónde el egipcio había metido la pata, ¿no? Y una de las cosas que más me impresionó, no sé, Carlos, ¿tú estuviste en Egipto? No estaba. A mí me fascinó en Luxor la alineación de los pilares. Uno ve a través una línea de 15 o 20 pilares, no se van ni 1 centímetro. Y eso, otra vez vuelvo a decirlo, hoy eso es un alarde de ejecución de trabajo, ¿no? Hoy es un alarde conseguir una precisión de ese tipo. Pero es que además esos pilares, compañeras, no son rectangulares. Son con forma, son barrigones, ¿no? Son pilares. Es asombroso. Es decir, es un trabajo de talla de piedra hasta conseguir la perfecta alineación de los distintos elementos que denota un enorme amor profesional. Eso no se hace con esclavos. Eso no se hace en base a trabajo servil. Ahí lo que hay es una cantidad enorme de artesanos altamente cualificados haciendo un trabajo verdaderamente devoto. Eso solamente, algo así, y corrígeme Carlos si me equivoco, algo así solo se puede conseguir por amor al oficio, por orgullo profesional. Claro. Eso no lo consigues ni pagando. Si no, no hay dinero con el que tú puedas pagar
el esmero, ¿no? El esmero en la perfección, en el detalle, ¿no, Carlos? Es decir, es que... Sí, sí. No, hubo un programa que hacían, que no sé si decían que las columnas, todo ese bosque de columnas, que lo rellenaban de tierra para poder trabajar y luego vaciaban la tierra. Y lo iban Hacían esculpiendo de arriba abajo. Sí, para mover todas esas pedruscos y no tener andamiajes ni tener que subir. Lo hacían con montañas, con taludes de tierra y lo rellenaban todo. Y luego sacaban toda la Y tierra. luego lo iban vaciando. Y hacían la sala. Claro. Pero bueno, tampoco es seguro, pero bueno. Sí. Pero bueno, lo que está claro es que a destajo no se trabajaba, ¿no? A metro cuadrado. Por metro cuadrado. Muy bien. Mercedes, continúa tú. El primer absolutismo. Las pirámides reflejan dos aspectos importantes del imperio antiguo: la capacidad del rey para apoderarse de las riquezas procedentes de la agricultura local y el desarrollo de interesantísimos conceptos religiosos referentes a la vida de ultratumba. Fijaos dónde pone la lupa el autor, ¿no? Las pirámides reflejan dos aspectos importantes, ¿no? Uno del que ya hablamos en la introducción de Egipto, ¿no? La capacidad del rey para apoderarse de las riquezas procedentes de la agricultura local. Lo que hablábamos al principio en términos marxistas, cuando decíamos la capacidad del rey para apropiarse del plusproducto, de toda aquella masa de producto, de comida, de agua, de servicios, que no son estrictamente necesarios para la vida y que, por tanto, se les pueden quitar a la gente para dirigirlos a otros fines, ¿no? En este caso, hacer algo tan loco, tan absurdo como una pirámide. ¿Vale? Sí. Una pirámide nos coloca ante la gran pregunta de cómo es posible que decenas de miles de personas durante décadas estuvieran dedicando todas sus fuerzas sobrantes, que no eran dedicadas a la mera subsistencia, a poner una piedra sobre otra, a poner una piedra sobre otra piedra, ¿no? En un verdadero trabajo de Sísifo, ¿no? Una piedra sobre otra piedra, además, para garantizarle la eternidad al faraón. Os dais cuenta que esto no se hace solo con explotación, ¿no? Mejor dicho, esta explotación exige, pues bueno, pues una serie de concepciones religiosas, políticas. De acondicionamiento. Claro, esto solo con violencia no lo arreglas, ¿vale? Esto tienes que haberle vendido la moto de alguna manera a la gente para que la gente se lo crea, ¿no? A esto. Y de alguna manera eso tiene que redundar, o por lo menos la gente tiene que percibir que redunda en su interés y en su beneficio, ¿no? No solamente que tú le vendas la moto, es que el otro te la compre, ¿no? Que el otro verdaderamente acepte, que se crea que realmente la construcción de la pirámide o la inmortalidad del faraón o el lujo y el esplendor de esos templos para él representa un beneficio. ¿Por qué? Porque el faraón no es un mero gobernante. El faraón es el avatar de Osiris y de Horus sobre la tierra. Es el dios materializado sobre la tierra. No es un mero correveidile. No es un intérprete. Y de la voluntad de Dios, que habla por boca del faraón, dependen las crecidas del Nilo, depende mantener a los enemigos del país fuera de la frontera, depende que las enfermedades no hagan daño a la población. De la voluntad de este Dios encarnado depende el cumplimiento del orden frente al caos de la destrucción, la guerra y la enfermedad. Depende el cumplimiento de Maat, la pluma, representada en la pluma, ¿no? en el juicio de Osiris. Sí, este Dios
no es meramente alguien a quien adorar. No, no, en sus manos está el mantenimiento del orden y el mantenimiento de la vida frente al caos, la muerte y la degeneración de todo, ¿no? Continúa, por favor. Jorge, Perdóname, Jorge, todo el mundo se lo creía, ¿te parece? ¿No había algunos que protestaban? Ya está, parece mentira, Marta. Tú siempre metiendo el dedo en el ojo. ¿Vamos? Yo te estoy contando un cuento y tú no te lo tienes que creer. Pues sí, que claro, supongo yo que habría gente que no se lo creería. Que lo mataban. Jorge, una cuestión, no sé. Sí, a ver, tal capacidad de convencimiento tenían estos faraones o esta... A mí me parece que sí, ¿eh? Más allá del... Al igual que en la técnica arquitectónica o de construcción, que parece que iban por delante de nosotros, parece que en los medios no sé cómo llamarlos. El aparato ideológico, digamos. El aparato ideológico era enormemente eficaz. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Muy sencillo. Yo creo que ellos tenían mucha menos fuerza represiva que nosotros. ¿Sí? ¿Te parece? No tenían policía. Y además, aunque hubieran querido ejercer la represión, tú no puedes mantener un sistema de extracción de plusvalor de esa magnitud sin la colaboración más o menos pasiva o tranquila de la mayor parte de la población. Es verdad que ellos tendrían sus antidisturbios igual que nosotros, ¿no? Siempre hay un díscolo, ¿no? Siempre hay un díscolo al que hay que pegarle una paliza y tirarle un calabozo, ¿no? Que se lo coman los cocodrilos. Sí, esto está claro, ¿no? Pero el poder político no se puede mantener en base a la represión. Es inviable. Y ni hoy, ni en la época de los egipcios, ¿eh? De hecho, la crisis, vamos a ver en la historia de Egipto más adelante, vamos a ver que se produjeron lo que llaman los periodos intermedios, entre el Imperio Antiguo, el Clásico y el Nuevo. Se produjeron periodos intermedios casi siempre asociados a invasiones de pueblos extranjeros o a la pérdida de control político sobre los nomos, sobre la organización territorial de Egipto. Vamos a ver que el primer periodo intermedio fue el resultado, pareciera ser, porque tenemos escasa documentación, pero pareciera ser que fue el resultado de hambrunas o sequías sucesivas que minaron la credibilidad del faraón y de su cuerpo burocrático de funcionarios. Sí. Porque claro, cuando tú te arrogas no ser un representante, sino ser Dios mismo, claro, hombre, está muy bien para la parte buena, pero también es una enorme responsabilidad, ¿no? Es decir, el día que venga una inundación, un terremoto o no sé qué, pues a ver cómo lo explicas, ¿no? Y pareciera ser que en estos periodos intermedios, que se produjeron grandes tumultos, levantamientos poblacionales, medio guerra civil, fue producto pues, de enfermedades así de tipo pandémico, Sí. o de hambrunas, inclusive podrían haber sido enfermedades en los cultivos que dejaran sin comida a gran parte de la gente, y claro, eso el cristianismo lo hizo muy bien, ¿no? Porque el cristianismo dice es que la culpa es de los pecadores, ¿no? La culpa nunca es de Dios, ¿no? La culpa siempre es de los pecadores,
¿no? Claro, en este caso, como Dios está ahí, ¿no? Y el que tiene la responsabilidad de que eso no ocurra, claro, eso seguramente minó muchísimo la autoridad, no solamente del faraón, sino de su poder burocrático y represivo. Y generó pues toda esa inestabilidad que se llevó por delante la organización política del reino, ¿no? Pero sí, yo creo que tenían un gran ascendiente, basado en la inmensa productividad del Nilo. ¿Vale? El Nilo con sus crecidas regulares producía masas ingentes de comida. Y eso permitía derivar masas ingentes de comida pues, a cuerpos burocráticos, represivos, ejército, artesanado, artistas, claro, un montón de cosas que sin ese excedente sería inviable, ¿no? Y no podríamos pensar, y al igual que aceptamos esa gran capacidad, lo que hoy llamaríamos ciencia, que tenían ellos, que en la parte espiritual también tengan eso, una visión, aceptar esa parte espiritual del hombre. Y que los egipcios la tuvieran, al igual que la tenían también en las ciencias, por ejemplo. Bueno, seguramente porque lo vemos, porque lo medimos, ¿no? Una pirámide, y vemos esas columnas y esas alineaciones o ese nivelado. Y en la parte espiritual, pues, de alguna manera, con los 5.000 años transcurridos, pues, a saber por dónde ha ido, ¿vale? Por ejemplo, digo. Bueno, hay gente que cree, que digamos que acepta y asume esos modelos de espiritualidad, y no solamente en Occidente, en la India, en China, inclusive podríamos decir en las religiones monoteístas judaicas, ¿no? Como puede ser el Islam, el cristianismo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, porque hay determinados aspectos que no resisten la confrontación con los hechos, ¿no? La religión egipcia se ajustaba muy bien a los conocimientos de la época, a la experiencia de la época. Pero también se ajustaba muy bien a esa experiencia la religión griega, ¿no? Y sin embargo a nadie se le ocurriría pensar que Zeus está en el Olimpo violando vírgenes día tras día, ¿no? Digamos, eso es la mitología, ¿no? Esto es... Claro, que digamos, hay aspectos de la religión pues, que no resisten el medio de análisis, ¿no? Otros, seguramente, cuando veamos el libro de los muertos y nos imaginemos ahí al tío con la balanza pesando el corazón y el perro con boca de cocodrilo esperando que le tiren el cacho carne, ¿no? Pues hombre, eso pareciera como que tampoco resiste mucho el análisis. Pero sin duda hay aspectos de la religiosidad egipcia que, igual que los de cualquier otra manifestación mística o religiosa, son universales, y de alguna manera todos los podemos sentir en mayor o menor medida. Lo que pasa que algunos lo focalizan en unos dioses, otros lo focalizan en la naturaleza, otros en un líder político, y otros en una concepción filosófica, ¿no? Pero todos muchas veces nos sentimos embargados ante ciertas experiencias. Lo que ocurre es que según nuestra manera de enfocar la vida, lo dirigimos en una dirección o en otra, ¿no? Mira, por ejemplo, por poner un caso, el peronismo en Argentina, ¿no? Hoy hablábamos con Marta, ¿no? de Perón, ¿no? El caso del peronismo es un claro ejemplo de un líder político físico
que adquiere ante una parte muy importante de la población características Mágicas. prácticamente divinas. Como los faraones. Como los faraones, sí, ¿no? Mira Maradona. ¿No? Así. Digamos, Bueno, que los Evita. Bueno, sí, no quería decir Evita Evita. por no meterme con eso que cuece, ¿no? Pero sí, mire, Evita, ¿no? O Santa Teresa, o Santa Teresa, o la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Digamos, hay figuras humanas que adquieren, ¿cómo dicen los psicoanalistas, Pepa? Digamos, adquieren una posición de fetiche, ¿no? En la que la figura humana deja de percibirse en su materialidad para transformarse en algo que le trasciende, ¿no? No sé ahora la palabra en psicoanálisis que se utiliza para esto, ¿no? Y eso es, tú dirás, no, eso está bien o está mal, no, me da igual. Es humano, quiero decir, es algo humano. Nos ocurre a todos, ¿no? Entonces, ¿podemos aprender de los egipcios algo de su religiosidad? Pues habrá quien sí, habrá quien no. Yo en mi materialismo monista, no, para mí es mitología. Pero yo comprendo que haya quien, como puede ser tu caso, ¿no? Que lo perciba con un valor superior al de la mera mitología, ¿no? Sí. La espiritualidad, no la religión. La espiritualidad, sí. No la espiritualidad organizada ni nada de eso, sino... Claro. De todos modos, sí, claro, no es lo mismo el cristianismo que el catolicismo, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es decir, yo en todo caso creo que vamos a aprender una cosa cuando lleguemos a Grecia, después de hacer un repaso por todos estos pueblos antiguos. Creo que nos vamos a dar cuenta que están diferentes de nosotros. El mesopotámico, el chino, el hindú, el egipcio, el micénico, las personas de la isla de Noxos, los minoicos, al final sus miedos, sus esperanzas, sus incertidumbres son las mismas que las nuestras. Y su fascinación ante el cielo estrellado es la misma que la nuestra. Y su miedo a la intemperie en una tormenta es el mismo que el nuestro. La manera en la que ese miedo, ese amor, esa ambición, esa esperanza se canaliza es lo que da forma a las distintas concepciones del mundo y las distintas maneras de explicarlo. Pero yo un día, haciendo una obra en el Pico del Veleta, estaba yo con el teodolito haciendo la nivelación con bastante más de 1 centímetro de error, que todo se ha dicho, ¿no? Estaba haciendo la nivelación y sabéis que el teodolito tiene un montón de aumentos, ¿no? Es un telescopio fenomenal, ¿no? Y en ese momento, en el Veleta, se levanta sobre el horizonte la luna, en todo su esplendor, una luna llena, maravillosa, ¿no? Y yo no pude evitar, pues, enfocar con el teodolito para ver la luna. Claro, imaginaros ahí a 3.000 metros de altura, sin humedad, un espectáculo único, un espectáculo mágico. Y yo tenía una colla de encofradores que eran gitanos de ahí de Granada, gente muy dura, gente muy endurecida, ¿no? Muy endurecida por una vida terrible, ¿no? De trabajo, de esfuerzo.
Eso sí que se levantaban, eso sí que era la España que madruga, ¿no? Y me pide uno de ellos, que le gustaba cantar flamenco y todo esto, cuando se ponían a clavar tablas, ¿no? Se ponían a hacerse palmas con los martillos, a hacer los ritmos, ¿no? Entre ellos y cantando. Y de pronto cuando sale la luna se paró todo. Y viene uno muy humilde, un tío como 2 metros de altura, ¿no? Muy humilde, y me dice, señor, yo tenía 25 años. Es decir, el tipo podía ser mi padre, ¿no? El tipo, ¿no? Y me dice, señor, ¿qué se ve? ¿Qué se ve por ahí? Digo, "Ay, la luna". Digo, ¿querés verla? ¿No? Y le pongo el aparato a su altura para que la pueda mirar. Se echó a llorar. Qué lindo, ¿no? Fue tan grande la emoción que ese hombre tan duro, sintió que no pudo contener las lágrimas y se echó a llorar como un niño. Yo creo que nunca había visto un espectáculo tan subyugador como lo que la luna en ese momento le estaba presentando. Pues yo creo que esa emoción es un ejemplo de un sentimiento universal, que todos podemos sentir y que todos sentimos en algún momento en las condiciones adecuadas. La manera en la que eso se canaliza es lo que da lugar a las distintas representaciones. Y al fin y al cabo da igual la manera en la que tú lo canalices si tú eres capaz de sentirlo y de vivirlo. Si a este le valía el flamenco y el teodolito, ole pa' él, ¿no? Si a mí me vale Bertrand Russell y mi calculadora, pues ole pa' mí, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Sí? Claro que sí. Ahí está. Continuamos con la lectura. Gracias. A ti, Xavier, siempre un placer. Eres una persona con una sensibilidad muy especial. ¿Quién estaba leyendo? Pepa, ¿verdad? Ah, no, Mercedes. No. Mercedes. Adelante, Mercedes. Si analizamos el aspecto político de estas fuerzas conjuntas, observamos que el rey llegó a ser el todopoderoso centro de la vida terrena, tanto en la realidad como en las artes. Como dice una antigua inscripción, el rey del Alto y del Bajo Egipto es un dios bajo el cual se vive, es el padre y la madre de todos los hombres, solo consigo mismo, sin igual. Gracias, Mercedes. Mira, dice, si analizamos el aspecto político de estas fuerzas, observamos que el rey llegó a ser todo. El rey del Alto y del Bajo Egipto es un dios. No habla por boca de Dios. Él es Dios mismo, bajo el cual se vive. Es el padre y la madre de todos los hombres. Solo consigo mismo, sin igual. Ese concepto de poder absoluto, porque es el mismo Dios, es el creador, el que ha dado lugar al mundo. No es un Dios entre los dioses, es el creador. ¿Vale? Es decir, y lo tienes ahí, delante tuyo. Y es el que te pide que pagues el impuesto. ¿Vale? A ver quién se opone. ¿Vale? Adelante, Mercedes. Y eso luego ¿quién lo elige o cómo se elige? ¿O lo vamos a ver? O... Lo vamos a ver en el texto que yo os he colocado, en el que os he pasado. Porque la ceremonia de paso del poder de un faraón a otro es muy curiosa. Porque no pasa el poder de un faraón a otro. Es el mismo faraón. Cuyo espíritu,
que es Horus u Osiris, según la versión, ¿no? Es decir, pasa de un cuerpo al otro. Está clarísimo. A que está bien montado. Cada vez se me va iluminando más el camino. Ya veis los progres y la nueva política, todo lo que tiene que aprender. ¿Vale? Anda que no nos queda recorrido, ¿sabes? No, está claro. Nada, perdonar, ¿eh? Nada, Sara. Tuve haciendo el expediente de paso del gobierno, ¿vale? Adelante, Mercedes. En un antiguo cetro se le representa mientras abre un canal. En la famosa paleta de Narmer lo vemos dominar con su gran tamaño a los derrotados enemigos. La escritura se usaba ampliamente para ensalzar sus hazañas. Durante la cuarta dinastía, las inscripciones muestran en algunos detalles el tipo de gobierno, que con razón se ha definido como absolutismo regio indiferenciado. El rey regulaba todos los aspectos de la vida de sus súbditos con la sola ayuda de una administración central, dirigida por un visir y compuesta en gran parte por sus hijos y otros parientes. Por orden suya, los nomarcas iban de un nomo a otro, dirigiendo la administración local. Gracias, Mercedes. ¿No? La organización territorial, que nosotros diríamos provincias, ¿no? Para ellos son los nomos. Y el que dirige el nomo es el nomarca, ¿no? Que es un burócrata que depende, generalmente es un nepotismo, ¿no? Es toda la familia del rey pues colocada en el negocio, ¿no? Bueno, igual que ahora. No cambia. Adelante, Paco. Los campesinos eran prácticamente siervos, cuidadosamente registrados por medio de censos y obligados a ceder sus excedentes a través de tasas e impuestos variados. Según el Génesis, al gobierno se le debía 1/5 de todo lo producido, afirmación que probablemente no estaba lejos de la verdad. A mí estas cosas, yo cuando leo estas cosas se me saltan las lágrimas, chicas, perdonadme, ¿eh? Sí. ¿Os dais cuenta que todo el sistema de explotación egipcio se basaba en impuestos del 20%? Luego ir a reíros vosotros de los egipcios, ¿vale? ¿Sí? ¿Eh? Esos tíos con el 20% levantaban pirámides, ¿vale? ¿Vale? Vosotros pagáis el 21% solo de IVA. ¿Sí? Luego viene todo lo demás. ¿Vale? Ninguno de vosotros, salvo que sea empresario de alto standing, ninguno de vosotros paga menos del 50% de vuestros ingresos en impuestos. Al loro. ¿Vale? Los egipcios que este historiador ingenuo le llama siervos, ¿vale? Pagaban el 20%, ¿vale? Venga. Entonces, claro, ahí ves, Xavier, tú dices, oye, y la gente se lo creía, ¿no? Bueno, pues oye, si yo te doy el 20% y me haces el canal, ¿no? Y además cuando vienen los persas, pues además me defiendes de la invasión, ¿no? Bueno, pues oye, pues tampoco, ¿no? Pues tampoco es gran cosa, ¿no? Venga, continúa, Paco. Desde el tiempo de la primera dinastía en adelante, hombres enviados por el rey trabajaban en las minas de turquesas y de cobre del Sinaí, una fuente fundamental para el aprovisionamiento en metales de Egipto. Otras expediciones, en especial durante la quinta y la sexta dinastía, exploraron el río, remontando la corriente hasta Nubia y recorriendo el Mar Rojo hasta Somalia, en busca de marfil, incienso, animales raros y enanos. Al nordeste, los egipcios navegaron hasta Fenicia para procurarse los cedros del Líbano. En este periodo, los esclavos eran muy escasos, pero los artesanos libres trabajaban casi exclusivamente para el rey y los nobles.
Es el mismo modelo que hemos visto en Mesopotamia, que luego veremos en Micenas. El templo es alrededor del cual el artesanado se va produciendo y es lo que va permitiendo el avance tecnológico de toda esta civilización, ¿no? Adelante, Paco. El monarca, que habitaba en un perao, faraón en hebreo, o gran casa, vivía y moría rodeado de pompa y lujo. En torno a su tumba se extendían cientos y miles de tumbas de sus funcionarios y oficiales, algunos de los cuales se les mataba durante la primera dinastía para que acompañasen a su señor en la muerte. En la pirámide escalonada de Zoser se encontraron más de 10.000 vasijas de piedra. Ya veremos que en la última, en las últimas excavaciones estamos hablando de 40-50.000 vasijas, ¿vale? Adelante, Paco. Pero los soberanos también tenían grandes responsabilidades que explican el que el pueblo estuviera dispuesto a construir las pirámides. El faraón era un dios en la tierra que aseguraba las periódicas inundaciones del Nilo, la prosperidad del país, el orden y la paz. Su voluntad tenía necesariamente que traducirse en hechos una vez que había sido expresada. Estos fueron en parte los motivos de que Egipto no conociera los códigos escritos de Mesopotamia. No había lugar para abogados. No hay sí, lo siento, Sara. No hay ley, porque la ley es la voz del faraón. Él no es un intérprete de la ley. Él hace la ley con actos, ¿no? En el mismo momento. Y como él hace la ley, él es Ma'at, él por su boca expresa el orden frente al caos, ¿no? No hace ninguna falta, ningún código escrito, ni ningún juez, ni absolutamente nada que se le parezca. Malos tiempos para ciertos oficios, ¿vale? Adelante, Paco. Las órdenes del faraón tenían tal prestigio que encarnaban a Ma'at, la justicia. En suma, para llegar a la unificación, Egipto escogió el sistema más sencillo, el de elevar a su rey a la categoría de un símbolo sobrehumano encarnado en una forma humana. El faraón del Imperio Antiguo era una criatura solitaria que se alzaba sobre un gran pedestal y estaba rodeado por un laberinto de ceremonias. Esta figura era el eje en torno al cual giraba gran parte de la religión y de la mitología. Gracias, Paco. Bueno, vamos a dejar el texto de Star aquí y vamos a continuar con el PDF que yo os envié. Luego volveremos al texto de Star una vez que hayamos profundizado un poquito en la religión. Lo comparto en pantalla para quienes no lo tengáis. La religión egipcia y su influencia en las concepciones artísticas. El Nilo no solo condicionó la actividad económica del país, sino que además influyó profundamente en las creencias religiosas y escatológicas de los habitantes de la Tierra Negra. Sus crecidas anuales simulaban un continuo ciclo de muerte y resurrección, subrayado por la regularidad de los astros, especialmente el Sol y la Luna, y por las propias condiciones geográficas. En contraste con la exuberancia de las márgenes del río y de las marismas, en el este y en el oeste se extendían amplias zonas desérticas, regiones temibles por el terrible calor del día y el frío intenso de la noche, por la sed angustiosa, por las enceguecedoras tormentas de arena y por el dominio de demonios terribles y extraños monstruos. Esta encarnación en el paisaje del contraste entre la vida y la muerte les llevó a formular, como no lo hiciera ningún otro pueblo de la antigüedad, la creencia en la posibilidad de la vida después de la muerte. Por tanto, y considerando además que una parte importante de la producción artística de Egipto
se centra en las pinturas de las tumbas descubiertas y en los objetos destinados a la vida del difunto en el más allá, será fundamental analizar las creencias en la ultratumba para comprender muchas de las producciones artísticas del Valle del Nilo. Politeísmo, monoteísmo, enotismo. La complejidad de la religión egipcia ha suscitado numerosas y encontradas interpretaciones, algunas de las cuales sugieren una evolución a través de su concepción del disco solar. Del politeísmo zoomórfico al monoteísmo, concepción apoyada por el hecho de que los textos sapienciales como enseñanzas para Cajemi, enseñanzas para Patoleb, utilizan el término neter habitualmente traducido por Dios y no siempre asociado a alguno de los grandes dioses egipcios. Gracias, Víctor. La religión egipcia podríamos decir que es una religión de aluvión. Es una religión que se va conformando a lo largo de las centurias y a medida que va pasando de centro político a centro político. Y a lo largo de estas centurias, y pasando de centro político a centro político, su concepción religiosa se va adaptando a los distintos dioses locales y a las distintas concepciones locales que hay en cada uno de estos centros políticos. Y así pasamos, o pareciera como que pasamos desde un politeísmo zoomórfico en los orígenes del pensamiento egipcio a un monoteísmo en la época de los últimos faraones. Pero esta manera de entender la religión egipcia como una evolución desde ese politeísmo al monoteísmo no es más que un prejuicio nuestro occidental, es decir, en absoluto. Es decir, para los egipcios hay distintos dioses que son expresiones del mismo Osiris, o del mismo Horus, que son expresiones del mismo Dios, solo que manifestándose de maneras diferentes, y su zoomorfismo no es una adoración de animales, ni muchísimo menos, sino que es la manera en la que se representan los atributos de las distintas manifestaciones de esos dioses. Con lo cual, digamos que hablar de monoteísmo, de zoomorfismo, de politeísmo, son aplicaciones incorrectas, dadas desde nuestro prejuicio, desde nuestra cultura, ¿no? a una forma de entender la religiosidad que no tiene absolutamente nada que ver con la nuestra, pero que intentaremos indagar, ¿no? En qué consiste. Continúa la lectura, Juanra. Sin embargo, respecto al monoteísmo, no cabe defender la creencia en un Dios único, cuyo nombre variaría según el momento político o ámbito espacial en el que su nombre apareciera. Por el contrario, en cada nomos o provincias, el Dios local era supremo, independientemente de las grandes cosmogonías oficiales. Y por ello, Jesús López y Joaquín San Martín, 1983, no sé lo que es eso de... Es la página del libro, sí. Vale. Afirman que a la religión egipcia se le puede dar el nombre de enoteísmo, es decir, la adoración de un dios predominante pero no único, expresión de la tendencia sincrética egipcia, clave de su forma de pensamiento. Sí, si algo caracteriza a la religión egipcia es el sincretismo. Es la enorme capacidad de la política egipcia para mantener la adoración del dios local y por tanto tener la admiración de todos los súbditos, ¿no? Pero sin menospreciar ni ignorar al resto de los dioses, ¿no? Es decir, todos son verdaderos, solo que el nuestro es el más importante, ¿no? El que hay en este pueblo, ¿no? Adelante, Juanra. Y respecto del politeísmo zoomórfico, los términos
totemismo y zoolatría, frecuentemente aplicados también a la religión egipcia, requieren ciertas matizaciones. En Egipto no se divinizaba al animal como antepasado de un determinado grupo social, característica definitoria del totemismo. Presedo y Serrano, tal, sino que adoraba a individuos concretos, determinadas especies animales escogidos como representantes de un dios. El animal era depositario del Ba, del dios, uno de los aspectos del alma y una de las cuestiones más complejas de la espiritualidad egipcia. Es decir, el Ba del dios se expresaba, ¿no?, en esa forma animal, y de ahí su adoración. Pero no se adoraba el animal. Lo que se adoraba era el Ba del dios, que estaba presente en esa forma, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo del libro de los muertos, del juicio de Osiris, que ya analizaremos con todo detalle cuando si podemos hoy, y si no, pues la semana que viene. Hay muchos elementos simbólicos en esta representación. Aquí tenemos al que se come a Amit. Aquí veis, aquí están pesando de un lado el corazón, lo veis aquí a la izquierda, y a la derecha con la pluma, ¿no? Y aquí está Tot levantando acta. Tot vendría a ser el notario, ¿no? Digamos, no hay abogados, pero sí hay notarios, ¿no? Y en este caso Tot viene a representar el que levanta acta de la pesada del corazón del difunto. Y como veis, ¿a quién está mirando el perro? Al escriba. Claro. Cuando mete la pluma, entonces lo se come. Efectivamente, el perro está ahí esperando, ¿no? a que el amo... Es la Greta de turno, ¿no? De decir, ¿cuándo me toca a mí? ¿No? Y este que está con la túnica blanca es el sujeto que se ha muerto y al que están juzgando en ese momento, ¿vale? Bien, ya lo veremos luego con todo detalle. El corazón de Guinness. Vamos a ver los componentes espirituales del ser humano. Sales, continúa tú, y luego ya Chelo. Voy. Los componentes espirituales del ser humano. Al margen del soporte físico inerte, Yet o Hat, el ser humano, es que estoy en el móvil, tenía diversos componentes intangibles. Sahu, cuerpo espiritual del hombre, su causa y máximo misterio. Y el Sahu es lo que va a ir al otro mundo, ¿vale? Adelante. Ib, corazón, sede de las emociones y pensamientos, contrapesaba a Mat en el juicio de Osiris. Ren, nombre que la persona recibía al nacer, que viviría mientras fuera pronunciado. De ahí la importancia tener fama. De la fama, de que tu nombre se siga pronunciando, y por eso cuando tú odiabas a alguien, ibas con un martillo y le rompías el cartucho, ¿no? Para que su nombre no se volviera a pronunciar, ¿no? Adelante. Seut, la sombra siempre presente. Sehem, representado en el cetro, es Seutu-Haibit, Ay, se me ha descuadrado se me han descuadrado los dibujos. Bueno, el representado en el cetro es la voluntad divina recibida de los dioses. Sí, mediante iniciación o decisión de los dioses. El Ka, representado mediante dos manos abiertas y alzadas, constituía la fuerza vital, cualidad del hombre que se manifestaba con diferente intensidad en las diferentes personas. El dios era Ka del rey, nacía con él e incluso a veces se le consideraba su gemelo.
y el Ka del rey, a su vez, daba lugar al Ka de los súbditos y, por tanto, uno de los elementos fundamentales de su autoridad. El Ka de los plebeyos, dependiente del Ka del faraón y procedente de la divinidad, era más impersonal, encajando perfectamente en la concepción del mismo como fuerza vital. El Aj, espíritu transfigurado que moraba en el cielo, representado en un ibis con cresta. A diferencia del Ka, estaba individualizado, por lo que las ofrendas funerarias se dirigían generalmente a él. El Ba es el concepto egipcio más cercano a la idea occidental del alma y se le representaba mediante un pájaro con cabeza humana. Era el principio que viajaba al exterior de la tumba y se le creía tan íntimamente unido al cuerpo que de su apoyo físico dependía su identidad. Se define como manifestación o emanación, como un espectro, pero privado de los rasgos pesimistas atribuidos, por ejemplo, en el mundo griego. Entre los dioses, el animal sagrado, un amuleto o un libro podían ser su Ba. Gracias, Sales. Bueno, ya veis que el cuerpo humano tenía una enorme complejidad, ¿no? Tenía no solamente la parte física, sino que estaba compuesto de una gran cantidad de elementos intangibles. Chelo, continúa tú, por favor. Por todo ello, así como la religiosidad egipcia puede ser considerada en muchos aspectos totémica, en otros puede ser considerada fetichista. De hecho, Gustave Jequier ha planteado que la religión egipcia podría haber evolucionado del fetichismo a la zolatría y posteriormente, en época tinita, al antropomorfismo. En todo caso, el desarrollo del pensamiento religioso egipcio, incluso considerado como enotismo, se resiste a una definición elemental y sin matizaciones. Los dioses locales conservaron su rango supremo a través de la asimilación con los grandes dioses oficiales, Ra, Ta, Amón y en ocasiones Osiri, llegándose a crear divinidades tripartitas e incluso cuatripartitas. Y aunque pudiera parecer que dicho desarrollo se encaminaba a un monoteísmo, estas asimilaciones nunca fueron definitivas y no hacían sino afirmar la identidad de cada uno de los dioses, ya que las grandes divinidades no absorbían completamente a las menores, que conservaban su personalidad y rasgos previos gracias a la actitud sincrética egipcia que permitía a través del mito la asimilación de los antiguos cultos a los más novedosos, asociando las diferentes divinidades. Gracias, Chelo. Rosario, vamos a ver los mitos cosmogónicos. Igual que vimos en Mesopotamia el Génesis, vamos a ver cómo se planteaban los egipcios el Génesis en las distintas concepciones cosmogónicas, que veremos que son diferentes según la ciudad que tuviera la preeminencia política en cada momento. Vamos a ver en Heliópolis, que es uno de los centros religiosos más antiguos, del 3000, recordad que la paleta de Narmer es del 3100, ¿vale? Del 3000 en adelante. Adelante, Rosario. En Egipto, cada centro religioso elaboró su propia cosmogonía. En Heliópolis, menos 3000 en adelante, los protagonistas del mito de Osiris se fueron integrando en los sistemas posteriores, los que, dependiendo del momento político, adjudicaron la facultad de demiurgo a un determinado dios local. La facultad de creador, el demiurgo, el creador, ¿no? a determinado dios local. Adelante. Así, el Génesis se fue remontando de Atún a la Ogdoada, y de esta a Pat, a Amón e incluso en la época tardía a Cum. Los sacerdotes pretendieron en todo momento la unidad de las diferentes doctrinas y gracias al sincretismo característico del pensamiento egipcio, las nuevas cosmogonías no eliminaron en absoluto las precedentes, sino que anticiparon la acción creadora del dios local a la de anteriores demiurgos. Vale, lo que hacen las cosmogonías locales es
asignarle al dios local lo que en la cosmogonía anterior tenía la capacidad creadora, ¿no? Y digamos, cambiar el orden de importancia de los dioses, pero manteniendo la existencia de todos ellos, ¿no? Adelante, Rosario. De este modo, la importancia del grupo de dioses protagonistas del mito de Osiris no decreció, sino que se fue enriqueciendo a partir de la teología ménfita con los nuevos valores relacionados con la realeza. La teología heliopolitana fue la primera que integró a Osiris en el conjunto de sus divinidades. Sus figuras míticas eran 9: Eneada heliopolitana, Atún o Atún-Ra, creador; Shu, aire; Tefnut, humedad; Get, tierra; Nut, cielo; Set, Neftis, Osiris e Isis. Los hermanos, ¿no? Los hermanos, las dos chicas y dos chicos que son los que van a dar lugar al orden y al mundo tal como lo conocemos, ¿no? Vamos a ver, Rosario, en el océano primordial... En el océano primordial, el Nu, símbolo del caos primigenio y punto común de todas las cosmogonías egipcias, yacía Atún-Ra, dios solar, demiurgo y hermafrodita creador de sí mismo. Cuando se puso en movimiento, se alzó sobre la colina primordial que emergía del Nu, y allí, bien escupiendo o bien masturbándose, creó al dios Shu y a la diosa Tefnut, personificaciones del aire y de la humedad atmosférica, respectivamente. Esta primera pareja divina engendró al dios de la tierra, Get, y a la diosa del cielo, Nut, quienes a su vez concibieron a Set, Neftis, Osiris e Isis. Como la fertilidad... Bueno, para un momentito, Rosario. Bueno, ya veis que la cosmogonía egipcia es sorprendentemente parecida a la cristiana, ¿no? Cuando dice el Génesis, y Dios flotaba sobre las aguas, ¿no? ¿No? Y cuando dice, finalmente dijo, y que se haga la luz. Bueno, este se masturbó, bueno, pero el otro son maneras diferentes de enfocar la cuestión, ¿no? Sí, pero veis que al final es todo bastante parecido, ¿no?, al asunto, ¿no?, independientemente del acto, de lo poético que sea el acto creador, ¿no? Continúa la lectura, José María. Como la fertilidad agrícola dependiente de la inundación era un factor de gran importancia en Egipto, Osiris, como dios de la fertilidad, era muy popular entre las gentes humildes, estrechamente relacionadas con la agricultura, en la que explicaría su inclusión en la Eneada heliopolitana. Claro, uno dice, ¿y qué pinta Osiris? Si resulta que Osiris no es creador, porque el creador es Atún-Ra, ¿no? ¿Qué pinta Osiris en la Eneada? Hombre, pues Osiris era al dios local al que seguían todos los campesinos, claro, ¿no? Entonces, bueno, era políticamente correcto buscarle un lugarcillo entre los creadores, aunque no fuera propiamente un creador. Y aquí vemos el esquema de esta Eneada heliopolitana, en la que tenemos a Atún-Ra, el dios solar, demiurgo, creador de sí mismo sobre las aguas del caos, donde emerge la colina primigenia y este señor escupe o hace lo que tenga que hacer, y de ese acto tan poco poético surgen el aire y la humedad, y del aire y la humedad, pareja hembra-macho, como siempre, surgen la tierra y el cielo, Geb y Nut, los que en comercio extraño dan a luz a los cuatro hermanos más importantes de la mitología egipcia y en la que se basa el mito de Osiris. Set y Neftis, Osiris e Isis. Set y Osiris van a tener un combate terrible, por medio del cual
se va a dirimir el orden frente al caos. Por eso que Osiris, a partir de ese momento, va a representar él y sus seguidores al orden frente a Set, que siempre va a seguir representando el desierto, el hambre, la guerra, va a ser el contraejemplo, ¿no? de Osiris. Y luego veremos el mito de Osiris, ya la semana que viene, que es muy, muy bonito y muy, muy interesante. José María, sí. Vamos a ver ahora la cosmogonía. Hemos visto la cosmogonía de Heliópolis, vamos a ver ahora la de Hermópolis, que es 1000 años posterior a la anterior. Adelante. En Hermópolis, menos 2000 en adelante, en cambio, el génesis del cosmos se atribuía a una Ogdoada, conjunto de 4 parejas de genios, los Eu. Aunque en ocasiones fueron representados como monos cinocéfalos, cabeza alargada como los perros, por ejemplo, Tot como catarrino. Habitualmente los machos aparecían con cuerpos de hombre y cabeza de rana, y las hembras con cuerpos de mujer y cabeza de serpiente. Vale, en esta Ogdoada, los hombres aparecen con cabeza de rana y las hembras con cabeza de serpiente. Y aquí las tenéis representados a todos los miembros de la Ogdoada, ellos con cabeza de serpiente, ellos con cabeza de rana y ellas con cabeza de serpiente. Aquí tenéis un mural. Vamos a ver cómo se representaban ellos el Génesis. Continúa, José María. Sí, la isla o colina surgida del abismo primordial se identificaba con la propia Hermópolis. Faltaría más. Si vamos a hacer un templo y una religión, el centro del mundo es mi templo, ¿no? Y mi pueblo es donde se produjo la colina original, ¿no? Adelante. 2 son las versiones principales de esta cosmogonía. 1. La que se refiere a esta colina como la isla de los 2 cuchillos, donde la Ogdoada habría depositado el huevo del que naciera el sol. Y 2. La que, a causa del alba, ubica el génesis cósmico en la isla del incendio, en la cual habría un estanque lleno de aguas del caos, donde habitaban los miembros de la Ogdoada y en el que flotaba un loto divino. Los machos de la Ogdoada habrían eyaculado sobre el loto, fecundándolo, y así, cuando a la mañana siguiente abrió sus pétalos, de su interior surgió el niño solar, iluminando el mundo. En la teología hermopolitana, por tanto, aunque el dios principal fuera Tot, quien no había tomado parte en el proceso de creación, la función creadora recae por entero en los componentes de la Ogdoada. Tot era un dios de carácter lunar. Más adelante se convirtió en dios de la sabiduría. En la contienda de Horus y Set, relato mítico tardío que data de la 20 dinastía alrededor del 1160 a.C., se parodia a Tot como escriba de los dioses. Nace de la cabeza de Horus, en evidente paralelismo con el nacimiento de Atenea. Es curioso, ¿no?, que el nacimiento de Tot sea similar al de Atenea, ¿no? Son similitudes que quizás nos estén poniendo sobre la pista del intenso contacto cultural entre todos estos pueblos, ¿no? Luisa, vamos a ver en Memphis cómo era la teología menfita. En Memphis, en cambio, frente al naturalismo heliopolitano y hermopolitano, la teología tiene un carácter intelectual. Desde el punto de vista cosmogónico, Pla, Tat, Tenen, la tierra emergida, la colina primigenia, era un dios hermafrodita, padre y madre de todos los dioses, y Atum, el demiurgo heliopolitano. Aquí es solo una manifestación de Pat,
pero el aspecto más novedoso de esa teología sería su relato de la creación. Pat crea el mundo a través del corazón, donde residía el pensamiento, Sia, y donde concebía a todos los seres, y de la lengua, el órgano del verbo creador. Fijaos qué interesante, ¿no? Es decir, en la teología menfita hemos dado paso a la palabra en su potencia, como acto creador. Como potencia creadora, ¿no? Es decir, Ptat crea el mundo a través del corazón, donde está su pensamiento, y donde concibe lo que quiere crear, pero los crea por medio de la vocalización. El verbo, diría la Biblia. Sí, Dios dijo que fuera la luz y fuera luz, ¿no? Sí, palabra. La ley del Padre, diría Freud, ¿no? A ver, la potencia creadora de la palabra, ¿no? Que tenemos ahí. Adelante, Luisa. Los rasgos políticos del sistema menfita giran alrededor de la figura de Menes, unificador mítico de Egipto que estableció la monarquía dual y reunió la soberanía del Alto y Bajo Egipto en la persona del faraón, apoyándose en la idea egipcia característica de un todo que se compone de dos partes contrarias. Este es el contexto en que se inscribe el relato mítico sobre la lucha entre Horus y Set, todavía recordada en el relato la contienda de Horus y Set, más o menos como en el menos 1160, como personificación del Alto y Bajo Egipto respectivamente. La reina utilizaba el título de la que ve Horus y Set, y el faraón en los primeros textos es designado con el nombre de Horus y Set, más tarde sustituido por el de los dos señoras, en referencia a Nekhbet, diosa buitre del Alto Egipto, y a, no sé cómo se dice, Uajet, la diosa cobra del Bajo Egipto. En el mismo sentido hay que entender el nombre Nesubit, rey del Alto y Bajo Egipto. Entonces ya vemos cómo la teología, ellos intentan acoplarla a un hecho político fundacional, que es la reunificación o la unificación de Egipto bajo un solo control político, bajo la unidad de los nomos, en esa guerra mítica primitiva en la que el Alto y el Bajo Egipto se reúnen. Y ellos intentan que eso quede representado a través de las luchas de Set y de Horus. En las luchas de Set y de Horus, Horus acabará siendo la encarnación de Osiris en la tierra y luego al que le sucederán los faraones como encarnación de Osiris y de Horus respectivamente, mientras que Set pasará a ser el dios primero del Bajo Egipto y finalmente de las zonas desérticas y los pueblos extranjeros, ¿no? Digamos como que la mitología expulsa a Set del territorio egipcio, colocándole en las zonas inhóspitas e inhabitadas. No obstante, Set y Horus seguirán siendo elementos fundamentales en el mantenimiento del orden, unos en Egipto y Set en el resto de las tierras conocidas, ¿no? Ya lo veremos luego, la función que tienen Set y Horus en su organización, en la organización del cielo, es asegurar que Ra, cuando viaja con su barca por la noche por la Duat, se mantenga a salvo de los ataques a los que le somete la serpiente del caos, que quiere evitar que se produzca el nuevo amanecer. Y en este caso, los defensores de Ra, que le van a ayudar en ese viaje por la noche, en la barca solar, los defensores de Ra son los dos, tanto Set como Horus. Por tanto, habría que decir que Set, aunque encarna la parte negativa, digamos, de la concepción egipcia, forma parte del mundo del orden frente al caos que está representado en esa serpiente. Continúa, por favor.
Estas titulaturas no solo indican que el soberano ostentaba la monarquía dual, sino también que el faraón reina como encarnación de Horus. Su poder equilibraba las fuerzas en conflicto instaurado a un orden inmutable, razón por la cual Horus y Set aparecen en ocasiones a ambos lados de ese Matawi, símbolo propagandístico de la unidad del Alto y Bajo Egipto. El documento esencial para el estudio de la teología menfita es la piedra Sabaka, copia del papiro escrito entre los años tratados. Vale. ¿Recordáis el Sematawi? Es este dibujo en el que Set y Horus están cogiendo con una especie de serpiente, están cogiendo la tráquea que representa la unidad del Alto y del Bajo Egipto. Bueno, esta es la piedra Sabaka, que sabéis por qué es así. Porque cuando la encontraron los arqueólogos estaba siendo usada como piedra de molino. Vaya. Entonces el agujero y las marcas, todo esto era para moler el grano, ¿no? Y ya veis que apenas se ven los jeroglíficos. ¿Lo veis? ¿Se alcanza a ver en la foto? Sí, se han borrado. Apenas se alcanza a ver, claro, producto de la erosión, de la destrucción. Esto de aquí abajo es el esquema que se ha podido hacer a lápiz de lo que se ha podido rescatar, ¿no? de lo que está escrito en la piedra de Sabaka. Como veis, escasamente un 25-30% de su superficie, ¿no? Estaba leyendo Luisa. Sigue Xavier, por favor. En su sección segunda, Horus, el gran dios, el señor del cielo, se presenta como heredero de Osiris y rey de las dos tierras, identificándose con Menes, no como conquistador, sino como el legítimo heredero. En las secciones tercera, cuarta y sexta, Menfis se describe como el lugar en el que fue enterrado Osiris, aunque la tumba de este dios se hallara probablemente en Abidos, sede de la necrópolis de los antiguos reyes, y los lugares que se atribuían su sepulcro se fueran incrementando con el paso del tiempo. Dice Plutarco: de aquí que muchos sepulcros pasen en Egipto por contener a Osiris, pues Isis levantaba una tumba en todo lugar sobre el que hallaba un trozo de cadáver. Ciertos autores no admiten esa leyenda, y según su modo de pensar, Isis formaba imágenes con todos cuantos trozos hallaba, dándolas sucesivamente a cada una de las ciudades como si hubiese dado el cuerpo entero. También quería que Osiris recibiese todos los honores posibles, y que Tifón, Set, si llegaba a vencer a Horus, se equivocase al buscar el verdadero sepulcro de Osiris, engañado por la diversidad de todo cuanto pudiese decírsele o indicársele. En el enfrentamiento entre Set y Osiris, Set, bueno, luego veremos la semana que viene el mito. Set engaña a Osiris, lo convence para que se meta dentro de una caja. Le dice, en plan como el chiste de los vascos, ¿no? Le dice, ¿a que no tienes cojones de entrar en la caja? ¿No? Y el otro, yo me meto en la caja, ¿no? Entonces, cuando estaba dentro de la caja, le cerró la tapa y lo tiró al agua, ¿no? Y lo tiró al agua. Pero resulta que Isis, la hermana buena, pues va y lo rescata, ¿no? Y Set, que descubre que lo rescata, entonces esta vez va por el otro y dice, esta vez no te vas a escapar. Y lo corta en pedacitos, ¿no? Y tira todos los pedazos de Osiris por todos lados. Y ahí tienes a Isis, otra vez la hermana buena, recogiendo todos los cachitos del hermano, y
De ahí que en cada pueblo de Egipto dicen que tienen la tumba de Osiris, porque claro, como los desparramó por todo Egipto, ¿no? Y ahí Plutarco explica que seguramente era una estrategia de Isis para que recordemos que si matas al cuerpo, matas el espíritu, ¿no? Si destruyes el cuerpo, destruyes el espíritu. De ahí la estrategia de Isis de mantener en secreto la tumba de Osiris para que no pudiera el otro nunca poder hacerle daño. El único trozo del cuerpo que no pudo encontrar Isis, porque se lo comió un cocodrilo, fue el pene. Bueno, no lo encontró entero, encontró un cachito, ¿no? No más. Pero como Isis era medio maga, así todo consiguió infundirle vida durante el tiempo suficiente como para concebir un hijo. Ese hijo será Horus. ¿Vale? Esa es la historia. Pero bueno, ya la veremos en todo detalle. Si queréis lo dejamos aquí y seguimos el viernes que viene. Bueno, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo ha ido hoy la sesión? Bien. Bien, bien interesante. Siempre es lindo. ¿Es más potable que la mesopotámica? No. No. A mí me ha encantado, ¿eh? Son Me ha iguales encantado. de complicadas. Es que se complicaban mucho la vida, ¿eh? Bueno. ¿Este texto lo has recopilado tú, Jorge? Sí, he ido haciendo popurrí, porque todo lo que yo iba encontrando era muy inconexo y muy fragmentario. Sí. Y no me gustaba, ¿no? Entonces he tratado de ir atando cosas para tratar de darle un poco de unidad a la historia, porque si no pareciera como que todo esto son invenciones de unos cuantos psicóticos, ¿no? Y no es eso. Sí, gente que tiene una fuerte convicción y sus creencias tienen una unidad y una finalidad, que es la que tenemos que desentrañar para poder comprender cómo era su forma de pensamiento, ¿no? Esa unidad viene de la necesidad de dar legitimidad al faraón. Hay que legitimar ese poder. Porque ya decía Rousseau, recordad, que no se puede mantener el poder si no se convierte la fuerza en derecho. No se puede. Sí, para poderte mantener en el poder, tú puedes ganar una batalla. Eso la gana cualquier tonto que tenga armas. Pero para mantenerte en el poder, tú tienes que tener legitimidad. Y esa legitimidad tú no la pides, te la tienen que dar. Esto es importante. La legitimidad no es algo que tú puedas exigir. La legitimidad te la da el otro. Es el otro el que te tiene que reconocer a ti como autoridad legítima. ¿Y qué pasa si no te reconoce? Pues que te quedas desnudo como el rey del cuento. Si no te reconoce... Entonces tienes que tener fuerzas armadas, pero no basta. No basta, claro. Tú no puedes mantenerte en el poder solo por la violencia. Eso tiene los días contados. Tú necesitas ideología. Necesitas un marco ideológico que haga que la víctima o que el súbdito se someta a ti más o menos, como dirían los abogados, por consentimiento. Que ese consentimiento es con más o menos palos, nadie lo duda. Pero no puede ser solo palo. Era una contraposición. Claro. Y esto lo sabían muy bien todos los líderes y dictadores de toda la historia de la humanidad. El poder no se mantiene solo con palos. Pues parece que Macron se está olvidando de esto. El poder exige... La que se le va a caer encima.
El poder exige consentimiento. Y ese consentimiento se puede construir de muchas maneras. Una de ellas es la religiosa, ¿no? Perdón, yo quería comentar sobre eso, ¿no? Porque al final la necesidad de pensamiento mágico la tenemos un poco todos. Entonces ¿cómo conseguían convencer o cómo conseguían? También porque hay algo, ¿no?, en nosotros que queremos ser convencidos o que queremos que nos prometan cosas o que, ¿no?, o fantasear con cuestiones fantásticas o que nos van a sacar del sufrimiento. Yo creo que ahí se mezclan muchos elementos, ¿no? Las personas para que todas estas cosas prosperen. Antes, ahora y no, antes, durante, ahora, ¿no? Tú decías, Pepa, hace un par de semanas que las personas necesitamos seguridad. Las personas estamos enfocadas hacia el futuro. Necesitamos hacer previsiones, necesitamos seguridad. Y por eso está muy bien lo que tú dices. Necesitamos creer que existe una respuesta a nuestras incertidumbres. Porque si no, se vive muy mal sin esa tranquilidad. Si esa tranquilidad nos la da el faraón, el cura, el médico brujo, ¿no? Claro. El sentido de la vida, buscarlo. Claro. Se vive muy mal en una posición materialista existencialista como la nuestra. Las cosas como son, ¿vale? Eso de que vives siendo consciente de que estás arrojado en un mundo sin sentido al que solo le puedes dar sentido con tu praxis, bueno, eso está muy bien en los libros de texto, cuando lees a Sartre, a Heidegger, oye, qué bien, oye, esto es chapó, pero tenéis que reconocer que así no se puede ir por la vida, ¿no? Hay que hacer planes, hay que querer a los amigos, creer en el vecino, confiar en el futuro. Claro, eso la religión y la mitología lo resuelven muy bien, ¿no? Lo que nos hace falta, como decía Rousseau, lo que nos está faltando es una religión civil. Nos está faltando una religión sin dioses que nos permita... Fijaros en la palabra religión lo que quiere decir. La palabra religión viene de religo, de religar, de atar. Lo que nos está faltando es una concepción colectiva que nos religue, que nos reúna, que nos comunique sin necesidad de dioses. Y Rousseau creía que el contrato social no se podía mantener sin esa religión civil. Es la que intentaron crear los revolucionarios con la diosa razón. Por ejemplo, claro, muy bien. La fiesta de la Federación, que es el segundo aniversario de la toma de la Bastilla, no el primer aniversario de la toma de la Bastilla, que ahí están intentando insuflar esta religión civil. Así es. Que nunca cuajó. Así es. Bueno, o como dice un personaje muy espiritual, Krishnamurti, en donde el Dios está en uno mismo, por ejemplo. Sí, y no cambiarás el mundo mientras no empieces a cambiarte a ti mismo. La forma panteísta, ¿no?, que podría ser algo parecido a lo que está diciendo Xavier, ¿no?, una concepción panteísta en la que nosotros formamos parte de esa divinidad, ¿no? El Dios está en nosotros, y en las cosas, y en el mundo, y en los árboles, ¿no? Es decir, el Dios está ahí, solo que son manifestaciones diferentes de ese Dios, ¿no? Podría ser una forma de religación, una forma de reunión, ¿no? Bueno, con esto digamos que los egipcios no inventaron nada, ¿vale? No es nada diferente. Digamos, los egipcios con esta religión presentan una manera peculiar de resolver un problema que nosotros también tenemos. Yo creo que es una pregunta que nos hemos hecho todos los seres humanos a lo largo de la historia. Da igual, los egipcios, ahora nosotros, pero
Es el sentido de nuestra existencia, de trascender, de todo. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte. Eso es una cosa que... ¿Se me oye? Sí, perfectamente, Amalio. Es que lo tenía en otro puerto y no había manera, quería eso. No sé, a mí es que me ha resultado interesante. Lo que pasa es que de la perspectiva actual y de nuestras ideas que tenemos hoy día, es difícil creerse todo este montaje. Pero bueno, también es cierto que tenemos al lado gente que a lo mejor es creyente y se cree la creación de la Tierra y todo eso, o sea que tampoco está tan extraño, ¿no? Y además gente con una formación científica incluso, o sea que se cree que... Amalio, si nos creemos lo de las leyes del mercado, ¿no te vas a creer lo del juicio de Osiris? No. Sí. Pero bueno, ya veis que los egipcios de tontos no tenían nada, simplemente que con sus herramientas trataban de responder a los mismos problemas y simplemente nosotros, pues bueno, seguramente hemos cambiado en cierta medida unos dioses por otros. Pues muy interesante. Bueno, compañeras, bueno, seguimos el viernes que viene. Feliz fin de semana. Descargaos los archivos. Vale. Envíalos, ¿eh? Señor. Envíalos también. Venga, va, te lo envío. Buen fin de semana. Semana. Cuidado, Cacho. Chao. Adiós, chicas.